Buenas tardes, mi nombre es Kevin Nicolás González Rincón, soy estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y a continuación voy a exponer la tarea 1 del curso de microbiología. Primera pregunta, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Bueno, las actividades microbianas en un determinado ambiente están dadas por las especies presentes, el tamaño de la población y el funcionamiento biológico de los microorganismos en ese determinado hábitat. Por otro lado, la velocidad está dada por los nutrientes como el carbono, el nitrógeno y otros macronutrientes como el azufre, el fósforo, el potasio, el magnesio y por las condiciones. Hablamos de temperatura, potencial hídrico y del pH. Segunda pregunta, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana es el resultado de la asociación de diversos tipos de poblaciones microbianas. Tercera pregunta, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, la diferencia entre riqueza y abundancia es que riqueza hace referencia al número total de especies diferentes que hay en la comunidad. En cambio, por otro lado, la abundancia hace referencia a la proporción de cada especie diferente que hay en la comunidad. Y la relación que hay entre ellas es que una depende de la otra. Más sin embargo, las dos dependen de las condiciones predominantes y de la cantidad de nutrientes que hay en el hábitat. Cuarto punto. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, los aportes de energía al ecosistema están dados por luz solar, carbono orgánico y sustancias inorgánicas residuales. La luz solar es utilizada por los fotótrofos para sintetizar ATP y nueva materia orgánica. Esa nueva materia orgánica está compuesta por nitrógeno, azufre, fósforo y hierro. Por otro lado, esa nueva materia orgánica, junto con materia orgánica del exterior, alimentan la actividad catabólica de los organismos miorganótrofos, los cuales oxidan la materia orgánica a CO2 por medio de la fermentación de las sustancias inorgánicas residuales. Y el papel fundamental de los microorganismos del suelo es que gracias a ellos los ciclos de los elementos como el carbono, el nitrógeno, azufre y hierro se desarrollan adecuadamente. Quinto punto. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Qué nos dice este ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra? Que en una molécula de suelo la composición de oxígeno no es homogénea, sino que por el contrario se encuentra distribuida en diferentes zonas de la molécula, dejando así zonas mm, con oxígeno y zonas sin oxígeno. Estas zonas con oxígeno y sin oxígeno se convierten en hábitats para diferentes tipos de microorganismos, como los pueden ser los aerobios, los microaerófilos y los aerobios estrictos. De este ejemplo se puede concluir que un microambiente se puede definir como el o los entornos contenidos dentro de un hábitat en los cuales pueden habitar diferentes tipos de microorganismos. Claro está que todo depende de las condiciones que tengan dichos entornos. Sexta pregunta. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, los microorganismos en el suelo compiten principalmente por los recursos que hayan ahí, es decir, por el alimento y por los nutrientes. Sin embargo, hay otros microorganismos que se ayudan mutuamente con la finalidad de realizar transformaciones que por su cuenta no podrían realizar. Este fenómeno de cooperación entre microorganismos se le conoce como sintrofia. Séptimo punto. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. La composición del suelo está dada en un 40% por materia mineral orgánica, es decir, por arena, arcilla, limo, grava, etc.
en un 5% por materia orgánica, como lo son restos de seres vivos en descomposición, humus, etcétera, y en un 50% por aire, agua y el último 5% por los micro y los macroorganismos. Octavo punto. Defina rizósfora y argumente su importancia. La rizósfora es la región del suelo que se encuentra ubicada cerca de las raíces de la planta y es la que recibe las secreciones vegetales. Es de gran importancia porque en ella, gracias a las excreciones de las raíces, se pueden desarrollar abundantes tipos de células microbianas. Por otro lado, el efecto rizosférico hace referencia al incremento acelerado en la población de microorganismos en las regiones cerca de las raíces de la planta. Esto es debido a los exudados y las descamaciones de las raíces, que son las principales fuentes de alimento de los microorganismos. Novena pregunta. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? La región del suelo más activa desde el punto de vista microbiano es la que se encuentra cerca de las raíces de la planta, es decir, la rizósfera, porque es en la que hay el mayor número de nutrientes, la mayor concentración de nutrientes y alimento para los microorganismos. Décima pregunta. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las CBS son las costras biológicas del suelo y son de gran importancia porque tienen la función de estabilizar el suelo en hábitats desérticos. Décimo primera pregunta. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Los factores que rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos son la temperatura, la humedad, los nutrientes, el oxígeno y el pH. Décimo segunda pregunta. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? En el subsuelo profundo, la especiación alopátrica es posible gracias a las masas de agua que hay en esa zona. Cabe recordar que la especiación alopátrica le permite a una determinada población dividirse y evolucionar de forma diferente, teniendo en cuenta las nuevas condiciones del nuevo hábitat. Décimo tercera pregunta. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos en el suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Bueno, la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo contribuyen a mantener las funciones esenciales de salud del suelo, como son la renovación del carbono y la renovación de ciclos de otros nutrientes. Pero además, en ecosistemas que hayan sido perturbados, la biomasa microbiana del suelo tiene la capacidad de sostener los procesos ecológicos por medio de la amortiguación microbiológica. Décimo cuarto punto. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Tenemos las bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticas de vida libre y endofíticas, las cuales tienen como función aportarle nitrógeno a las plantas. Por otro lado, tenemos las cianobacterias fijadoras de nitrógeno que ayudan a ahorrar nitrógeno y contribuyen a la restauración de tierras degradadas. También tenemos los hongos micorrízicos arbusculares, ectomicorrízicos y micorrízicos ericoides, los cuales tienen la función de otorgarle mayor absorción de fósforo y proporcionarle resistencia a las plantas contra enfermedades y sequías. También tenemos las bacterias solubilizantes de fósforo, las cuales no tienen una función definida. Y por último tenemos las bacterias nitrificantes y desnitrificantes, que tienen la función de reducir indirectamente la productividad de las plantas. Décimo quinto punto. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo. Estos 3 factores que controlan las dinámicas de la biomasa microbiana del suelo son la topografía, la calidad del suelo y el macroclima. Décimo quinto punto. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? La variabilidad de la biomasa microbiana está gobernada por
la vegetación dominante, la variabilidad climática y el tipo de uso que se le da a la tierra. 17ª pregunta. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? El principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres es la biomasa microbiana del suelo. Un ejemplo de esto es la situación que se da en los bosques tropicales secos, en donde de las hojas secas y viejas de los árboles se extraen los nutrientes que son reservados en la biomasa microbiana del suelo. Esto se desarrolla como estrategia de conservación de nutrientes. 18ª pregunta. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? Porque si la proporción de biomasa microbiana en el suelo a los nutrientes orgánicos en la tierra degradada en proceso de rehabilitación es baja, es un indicador de que el proceso de rehabilitación se está desarrollando adecuadamente. En cambio, si por el contrario, la proporción de biomasa microbiana en el suelo a los nutrientes orgánicos en la tierra degradada en proceso de rehabilitación es alta, es un indicador de que el proceso no se está desarrollando adecuadamente. 19ª pregunta. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la biomasa microbiana del suelo? Se puede concluir que su implementación puede contribuir a una rápida restauración de la diversidad microbiana perdida en la zona intervenida, todo gracias al gran potencial de producción de biomasa que tienen las plantaciones mixtas. Estas fueron las referencias que utilicé, el libro de Madigan 2015 y el artículo científico. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.